Buenas tardes, chiquillos. Ahora vamos a ver un problema típico de perforación y tronadura, al igual que el cálculo de la sección. Ahora vamos a utilizar un cálculo similar, pero para calcular el espaciamiento de las coronas y la botada de las coronas, o sea, de los tiros que van en el techo de la sección de una labor. Tenemos como antecedentes estos valores. Tienen 4,2 metros de ancho, 4,2 metros de alto, un radio de 2,2 metros y el espaciamiento máximo calculado anteriormente, no aquí, fue calculado por Pierce-Monsanto, o sea, me dio un valor con esta fórmula de 1,3 metros. Teniendo esos datos, me piden calcular el espaciamiento y la botada de las coronas. Entonces lo que hay que hacer es entender que para calcular el número de espacios que van a ir para colocar los tiros en las coronas, se hace con la siguiente fórmula, o cálculo más que fórmula. Número de espacios va a ser igual a longitud donde van los tiros, esto es algo genérico, longitud donde van los tiros, esa longitud partido por el espaciamiento máximo. En este caso, como estamos calculando los tiros de las coronas, tengo que calcular esta longitud. Y eso no es otra cosa, ¿cierto?, que un tramo, ¿cierto?, de la circunferencia de radio 2,2 metros. Por lo tanto, nuevamente tenemos que calcular este ángulo, y yo le llamé alfa en el video anterior, y tengo que coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, ¿cierto?, que en este caso es 2,1 metros, partido por la hipotenusa, que es el radio, 2,2. Luego, alfa es el arcoseno, o coseno a la menos 1, de 2,1 partido por 2,2. O sea, y eso no me da otra cosa que, en grados sexagesimales, 17,34 grados. Teniendo ese ángulo, lo que tengo que hacer ahora es obtener nuevamente el beta, que es el ángulo que me interesa realmente. ¿Por qué? Porque es el tramo que me interesa de la longitud de una circunferencia. A este ángulo, ¿cierto?, le vamos a llamar beta. Entonces, beta va a ser igual a 180 grados menos 2 alfa. Con lo que obtengo 145,32 grados. Luego, ese tramo, que es el que necesito saber, esa longitud en metros, para calcular el número de espacios que van a ir acá, y por lo tanto el número de tiros, se calcula como la longitud, ¿cierto?, va a ser igual a 2pi por r, en este caso r es 2,2 metros, factor de el ángulo beta partido por 360, porque es un trozo nomás el que yo necesito. Entonces, tengo que beta vale 145,32 grados, partido por 360. Y eso me da 5,58 metros. Continuando con el ejercicio, como tenemos la distancia, podemos calcular el número de espacios. Entonces, el número de espacios va a ser a la longitud donde van a ir los tiros, que ya la calculamos, que es un tramo, ¿cierto?, de la circunferencia, es 5,58 metros, partido por Emax, o sea, el espaciamiento máximo que se calculó anteriormente, lo que no está en video, por Pierce-Monsanto. Este valor me da 4,29. Como el número de espacios tiene que ser un número entero, esto se aproxima al número mayor, que es 5. Por lo tanto, voy a necesitar 5 espacios.
Y como son 5 los espacios, implica que el número de tiros, por fórmula, ¿cierto?, es número de espacios más 1. Por lo tanto, el número de tiros va a ser 6. 6 tiros los que tengo que dibujar. Entonces, es cosa de dibujarlo acá. Me va a quedar un tiro aquí. Después otro tiro acá. Otro ahí. ¿Se entiende que es la misma distancia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo borramos para que no nos confundamos. Que no es un tiro, solamente que indica dónde está la mitad de la labor. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros. Donde esto que está acá es lo que vamos a calcular ahora, que es el espaciamiento de las coronas. Continuando, como les decía, el número de espacios, cuando te da 4,29, se aproxima al número mayor, que es 5. Por lo tanto, el número de tiros, que es igual al número de espacios más 1, es 6. Ahí están colocados los tiros donde deberían ir. Se entiende que estas distancias son iguales, entre medio de los tiros verdes, ¿cierto? Esas son las perforaciones que voy a hacer para luego colocar explosivos y sacar la parte de arriba de esta sección de labor. Entonces tengo que el espaciamiento de las coronas, que es el espaciamiento verdadero de las coronas, va a ser igual a 5.58, que es donde van a ir, ¿cierto? Que el tramo de circunferencia, partido por qué cosa? Por el número de espacios. Y eso me da el siguiente valor, 1,12 metros. Ese es el espaciamiento de las coronas. Ahora calculo la botada de las coronas, pero sabemos por fórmula, ¿cierto?, que la relación entre espaciamiento y la botada en los tiros subterráneos es igual a 1,2. Esto se llama razón de desplazamiento, lo que me traza la malla finalmente de perforación. Por lo tanto, la botada, al despejar, va a quedar botada, va a ser igual a espaciamiento partido por 1,2. Entonces, la botada de las coronas va a ser igual a el espaciamiento de las coronas partido por 1,2. Y como el espaciamiento de las coronas es 1,12 partido por 1,2, eso me da 0,93. En metros. Por lo tanto, a 0,93 metros tengo que trazar dónde va a ir los tiros adyacentes a los tiros de corona. Por lo tanto, la botada me va a arrancar 0,93 metros, ¿cierto?, de roca a partir de las coronas. Entonces, la botada siempre es perpendicular a la línea que conforma los tiros del espaciamiento. Entonces ahí irían los próximos tiros. Esa es la botada y este sería el espaciamiento de las coronas. Ahora, continuando con el problema, vamos a calcular el espaciamiento y la botada, pero de las descargas, o sea, de los tiros que van acá, en las cajas de la labor. Ya vimos cómo se calculaban el espaciamiento y la botada de las coronas. Ahora vamos a ver el espaciamiento y la botada de las descargas. Tengo el mismo problema, 4,2 metros de ancho, 4,2 metros de alto, un radio de 2,2 metros, un Emax o espaciamiento máximo calculado por Pierce Monsanto anteriormente, que no aparece en este video, de 1,3 metros. Y otro dato que necesito para calcular las descargas es cuánto me dieron la botada de las zapateras. Lo entrego como dato, 0,9 metros. Por lo tanto, para calcular esto requiero de lo siguiente. Necesito esta distancia. La botada de las zapateras dice que es de 0,9 metros, por lo tanto me llega por acá. Este vendría siendo la botada de las zapateras. Y las descargas deberían ir en este tramo. Entonces a este tramo le vamos a llamar X más Y. ¿Ya? Ya, entonces el número de espacios que van a ir en este espacio, X más Y, va a ser el número de espacios que me van a separar los tiros, ¿cierto? Y eso va a ser igual a la longitud donde van a ir a estos tiros, que la vamos a llamar X más Y,
partido por el espaciamiento máximo, igual que la parte anterior, que calculada por Pierce-Monsanto, que no aparece en este video, me dio 1,3 metros. Entonces tengo que calcular X y tengo que calcular Y para obtener esto. X no es otra cosa, ¿cierto?, que la raíz cuadrada, ¿cierto?, por Pitágoras, de C cuadrado, en este caso 2,2 al cuadrado, menos el cateto adyacente, o sea, 2,1 al cuadrado. Por lo tanto, X me va a dar 0,66 metros aproximadamente, ¿ya? Y, ¿cómo obtengo Y? Este es un problema que les complica a los alumnos, obtener Y. Por eso el problema. Entonces, Y va a ser igual a 4,2 metros, que es la longitud, ¿cierto? O la altura, más bien dicho, de la labor, menos el radio. Este es un radio de una circunferencia, por lo tanto lo puedo poner vertical, y me va a quedar 4,2 menos 2,2 metros. Me da todo esto que está aquí. Pero tengo que restarle la bota de las zapateras. Entonces 4,2 metros, la altura total de la labor, menos el radio, me daría esta distancia, pero tengo que restarle la bota de las zapateras. Entonces me queda 4,2 menos 2,2 metros, menos la bota de las zapateras, que es 0,9 metros. Eso me da 1,1 metros. Ya, entonces tengo que I es 1,1 metros, ¿cierto? Por lo tanto, ahora tengo que obtener el X más Y. Y el X más Y es 0,66 más 1,1, por lo tanto, 1,76 metros. Partido por el Emax, que es dato en este problema, 1,3 metros. Entonces me dan los metros, ¿cierto? Y me va a quedar el número de espacios. 1,35 da esta razón. 1,35. Y como se aproxima el número mayor, tengo que el número de espacios va a ser igual a 2. Por lo tanto, el número de tiros es número de espacios más 1, o sea, 3 tiros. Entonces el número de espacios nos dio 2 y el número de tiros 3. Por lo tanto, hay que dibujar los tiros ahora. Entonces tengo un tiro acá, otro tiro aquí al medio y otro tiro acá. Y se repiten acá, ¿cierto? Porque las cajas y las descargas van a ambos lados. Por lo tanto, el número de tiros total, ¿cierto?, de las descargas van a ser 6 tiros. Pero ahora necesito calcular el espaciamiento verdadero, ¿cierto?, o el espaciamiento de las descargas y la botada de las descargas. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Tengo que el espaciamiento de las descargas va a ser igual a la distancia, ¿cierto?, que habíamos ya calculado, que es 1,76 metros, que es la distancia donde van a ir los tiros, partido por ¿qué cosa? Por el número de espacios, 2. Tengo 2 espacios, 1, 2. Y eso me da 0,88 metros. Por lo tanto, ese es el espaciamiento de las descargas, esta distancia que tengo acá. Y ahora, la botada de las descargas, mediante la razón de desplazamiento, que es E partido por B es igual a 1,2, me queda que va a ser igual al espaciamiento de las descargas, o sea, 0,88 metros, partido por 1,2. Y eso me da 0,73 metros. Por lo tanto, calculamos el espaciamiento de las descargas y la botada de las descargas. O sea, estos tiros van a avanzar en romper la roca hasta 0,73 metros. O sea, una distancia por ahí más o menos, al ojo. Esto obviamente se hace un dibujo a escala, donde esta sería la botada de las descargas. Hasta ahí va a llegar el avance, ¿cierto?, de estos tiros. Por lo tanto, ahí tendrían que ir los tiros auxiliares, donde dibujé esos puntos. Los tiros auxiliares de las descargas. Espero que esto les haya servido y les pueda seguir sirviendo para aprobar sus ramos en perforación y tronadura.